Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que luego traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a países paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel. Vayan y anúncieles que el reino de los cielos ya está cerca. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día hay dos cosas que a criterio muy personal creo que es bueno mencionarlas, resaltarlas. Uno, que el Señor, que Jesús le dio la autoridad a los discípulos de poder expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades. Ojo, no fueron los discípulos por sus propios méritos o medios, no. Fueron ellos como instrumento porque Jesús les dio la autoridad para hacerlo. Esto nos hace reflexionar en que cuando el Señor te da a ti o a mí una misión, nos va a dar todas las armas que vamos a necesitar para cumplirla. Como por ejemplo, ¿tú crees que a los discípulos los iba a mandar solo que tenían si no les iba a preparar dónde ir a dormir, si no les iba a preparar quién los iba a recibir, quién iba a ayudarlos en su alimentación? ¿Por qué? Porque el Señor sabe las necesidades que como seres humanos tenemos. El Señor sabe nuestras dolencias, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras actitudes. Él las conoce perfectamente. Y si Él ha puesto sus ojos en ti, si ha puesto sus ojos en mí, es porque sabe que tenemos la capacidad para hacerlo. Pero repito, como a los discípulos, por sus propios medios, ellos no iban a poder cumplir esa misión. Pero a través de su sí, de nuestro sí, añadiéndole eso, que el Señor nos acompaña, los acompañó en ese entonces, claro que sí iban a alcanzarlo. Pero repito, por nuestro sí y por su poder y misericordia, simplemente por eso. Luego nos nombra a cada uno de los discípulos y termina diciéndoles: no vayan a países paganos, sino vayan en busca de las ovejas perdidas. Es que recordemos que el Señor no ha venido por santos ni por sanos. El Señor vino por aquellos que somos pecadores, que somos imperfectos, que día con día luchamos, caemos, tratamos de levantarnos, que tenemos nuestros errores, porque el único perfecto es Jesús y nosotros somos unos simples humanos que intentamos, ¿no? Que sin la misericordia de Él realmente muy poco podríamos hacer. Pidámosle al Señor, uno, que entendamos, que agarremos, que tomemos el mensaje y lo hagamos nuestro. Segundo, que tomemos en serio que el reino ya está cerca, que el fin del mundo, como nos lo venden, no sabemos cuándo va a ser, pero será cuando el Señor te llame a ti, será el tuyo; cuando me llame a mí, será el mío, a su presencia. Pidámosle al Señor que entendamos eso. No sabemos cuándo es el día, pero debemos estar preparados. Y preparados además nosotros también preparando el camino, porque nos va a pedir cuentas, porque me va a decir a mí: ¿qué hiciste con el talento, con el don que te di? ¿Qué hiciste con las personas que puse en tu camino? ¿Le hablaste de mí?, me va a preguntar el Señor. ¿Le hablaste de la buena nueva? ¿Lo hiciste? ¿Te coloqué personas enfermas en tu camino? ¿Oraste por ello?
Te puse personas moribundas, le hablaste de la misericordia de Dios, le dijiste que yo los estoy esperando, hablaste a los pecadores, aquellos que tú sabías que andaban en malos pasos, les dijiste que yo los amo, les dijiste que yo los espero, les dijiste que aún así yo acepto, yo los hago nuevos, yo hago su camisa negra, la dejo blanca. Eso me va a preguntar Jesús a mí, eso nos va a preguntar a nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? Recordemos el Evangelio de ayer. Hay mucho trabajo por hacer, pero muy pocos trabajadores. Gloria a Dios.